Bienvenidos nuevamente a tu canal Sin Frontera. Quien les habla, su servidor y amigo Carlos Finor, deseándoles gozo, paz, alegría, salud, bienestar a ti y a toda tu familia. Vivimos en este planeta Tierra, en este sistema solar que es parte del cosmos, del universo que Dios creó, muy extenso y todavía desconocido totalmente para la ciencia. La ciencia conoce muy buena parte, pero es muy ínfimo, muy pequeño a todo lo que es el cosmos que Dios hizo. Y una de las cosas que muchas veces se habla y se dice en las películas, que hay seres, que hay vida en otros planetas. Y yo voy a titular el tema de hoy, están con nosotros. Ese va a ser el tema para la palabra en el día de hoy. Ya están con nosotros. Les bendecimos, te pedimos que nos des un like, que te suscribas a tu canal Sin Frontera, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique. Haz tus comentarios que para nosotros son muy valiosos. Te bendecimos. Vamos al video. Alabamos a Dios por ese gran amor con que nos ha amado y nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y dice la palabra que por sus llagas fuimos curados. A través de Él tenemos el perdón y la vida eterna, la salvación de nuestras almas, la sanidad de nuestros cuerpos. Cristo pagó un precio muy elevado, pero perfecto, para redimirnos de la maldición, del pecado, de la muerte, de la condenación y darnos vida eterna. Y es por eso que nosotros tenemos que cada día vivir una vida en fidelidad para con Dios, dignamente, honrando y dando gloria al Creador y Salvador de nuestras vidas. Es tan sencillo el plan que Dios ideó y nos dio de salvación. Dice que si creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. O sea, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando lo declaramos como el único Señor y Salvador, creyéndolo en nuestro corazón, somos salvos. Y de allí en adelante debemos comenzar a vivir una vida nueva, como lo dice la palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya nosotros debemos comenzar a caminar en una vida nueva, que está señalada por la palabra en la verdad, en la santidad y en la justicia de Dios. Es importante que nosotros, que hemos sido redimidos de la maldición del pecado, ya no volvamos al pecado, sino que cada día nos apartemos del pecado, y este proceso se llama santificación. Es donde nosotros a través de la palabra vamos conociendo aquello que a Dios no le agrada, aquello que no es bueno, aquello que nos perjudica, y lo vamos sacando de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y así comenzamos a vivir la vida nueva en Cristo, esa vida que agrada a Dios, esa vida que a través de la perseverancia nos garantiza la vida eterna. Porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, verso 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire cómo este texto muchas veces se lee la primera parte: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Pero ese texto no termina allí, sino que sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque mucha gente de repente aceptó a Cristo y sí lo hizo de corazón, pero descuidó su vida espiritual, su relación con Dios, su intimidad, su búsqueda personal con Dios, y sin darse cuenta se fue apartando de la vida del Espíritu para vivir la vida carnal, la vida de pecado. Y una vez que la persona deja de vivir la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, y vive la vida carnal, muere espiritualmente. Y por eso dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que perseveran, para los que se mantienen en el Espíritu, viviendo conforme a la palabra, a la revelación de Dios. Pero muchas veces las personas se han desviado del propósito, han descuidado su vida espiritual y han vuelto al pecado. Y han pecado y no se han arrepentido y no se han apartado de ese pecado que han cometido, sino que han añadido más pecado a su vida y ya comienzan a vivir en la carne, aunque van a la iglesia, aunque se mueven en muchas cosas que se mueven en la iglesia, pero ya no viven conforme a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y por eso digo, ya están con nosotros esos seres que un día conocieron a Cristo y que se fueron descuidando y apartando del Señor. Y esas personas en esa situación, en ese pecado, muchas veces se hacen partícipes de la administración dentro del culto en la iglesia. Y llegan a ocupar lugares preeminentes. Porque la Biblia habla de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, hasta dice falsos cristos. Porque hay personas que hasta asumen el rol de Cristo y se presentan ante la humanidad como si fuera Cristo que hubiese venido. Y hay falsos hermanos, dice la palabra. Entonces, cuando habla de falsedad, habla de que ya no están viviendo una vida conforme a la palabra. Entonces, tenemos entre nosotros personas que han dejado el primer amor, que han dejado de vivir una palabra viva, y que ahora solamente les queda la religión, el costumbrismo. Y es por eso que nosotros, y en este caso yo personalmente, he titulado este tema: ya están entre nosotros. Ocupan lugares preeminentes, como lo decía. A veces son líderes de la adoración, tocan los instrumentos, pero su vida espiritual, ellos están muertos espiritualmente. Ellos no tienen relación con Dios. Lo único que tienen es costumbrismo. Van a la iglesia de vez en cuando, o que a través de las normas se sujetan para permanecer en aquello que se les ha conferido, que en un tiempo ellos lo hacían en el espíritu, pero ahora que lo hacen conforme a lo que es la carne. ¿Ve? Hay hombres de Dios que se han movido en el ministerio profético, con revelación, con poder, pero descuidaron sus vidas espirituales. Y hoy día, esos hombres que ya perdieron esa identidad espiritual y solamente les queda, diríamos, el estatus que tuvieron, entonces ellos siguen dando palabras en nombre del Señor, pero que ya no son bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hablan en nombre de Dios. Por eso Dios dice en Jeremías 23:23 que van a caer los profetas, van a caer los sacerdotes, van a caer todos aquellos hombres que no entraron en la intimidad para buscar la palabra revelada de Dios y que le han enseñado al pueblo mentira, que le han enseñado falsedad al pueblo. Por eso es importante que nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu. Entonces tenemos entre nosotros, tenemos entre la iglesia, personas que viven en pecado, personas que están pecando, que tienen hábitos ocultos y ministran, personas que inclusive a veces se les asolapa lo que han hecho, como si no necesitaran arrepentirse. La palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Pero hay que confesar.
hay que restaurar espiritualmente nuestras vidas. Porque si no, se va a dejar de ver lo que dijo Jesús en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Para poder identificar que hay billetes falsos, originales, auténticos, podemos hacer una diferencia porque los hemos conocido. Pero cuando hay un billete que no tiene las características que tiene el billete original, ya nosotros sabemos que es falso. Cuando una persona no está viviendo conforme a la palabra, cuando un creyente no está viviendo en el temor a Dios, cuando le es fácil transgredir los mandamientos, hacer cosas que desagradan a Dios, para que el que lo ve sabe que ya no está viviendo en el Espíritu, que ya está viviendo una vida religiosa, que está viviendo en falsedad. Y es importante porque Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es importante, amado que me escucha, si hemos fallado, si hemos cometido un error, una falta, tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero es una vida que debemos vivirla conforme a la enseñanza de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios. Debemos caminar en obediencia a su palabra. Lo que Dios nos ha dicho que hagamos es lo que debemos hacer, no lo que nosotros queramos hacer. Por eso Lucas 6:46 dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, he podido ver personas llenas de rencor, de amargura, pero ellos dicen que son cristianos y que están bien. Como una persona llena de rencor, de amargura, llena de intolerancia, que todo lo que dicen, que todo lo que hablan le cae mal, puede estar bien? Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, si Dios nos da la sabiduría, el amor, la paciencia y la tolerancia para vivir esta vida cristiana. Personas que se la pasan mintiendo y haciendo cosas que son desagradables, compartiendo con el mundo, haciendo las cosas del mundo. No estoy hablando compartiendo con las personas, sino con el mundo, con los deseos de la carne. Entonces ellos están entre nosotros en la iglesia y ocupan lugares importantes. Tal vez el ministerio de mujeres, ministerio de jóvenes, el ministerio de diáconos, hasta pastores, líderes. Están entre nosotros, pero no están viviendo la vida que a Dios le agrada. Por eso en este día Dios me da esta palabra para llamarte a reflexión. Si esta es tu condición, si esta es tu situación, Dios te pide que te arrepientas, porque si no va a quitar su candelero de ti. Va a quitar por completo la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos habla en su palabra y nos dice que avivemos el fuego de Dios que está en nuestras vidas. Dios nos dio la salvación y nos dio al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos fortalezca, para que nos ayude si en algún momento fallamos, nos redarguya y nos arrepintamos. Y ahí está el fuego de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros pecamos, si no nos arrepentimos, sino que seguimos viviendo esa vida de esa manera, entonces va a llegar un punto, un momento, cuando si no nos arrepentimos y a través de la insistencia del Espíritu Santo que nos redarguye, pero no le hacemos caso, entonces Dios va a quitar ese candelero que Él puso en nosotros, esa presencia. Y bueno, después el lloro y el crujir de dientes. Por eso, amado hermano que me escucha, la palabra es clara y Dios nos habla para que nosotros podamos caminar en esa palabra. Yo a veces
Me duele, me estremece ver personas engañadas, personas que no le hablan a otros, que sienten rabia, odio, que sienten amargura por otras personas. Hermano, una persona que tiene a Cristo tiene el fruto del Espíritu. Un fruto que nos ha liberado del odio, del rencor, de la venganza. Entonces tenemos entre nosotros personas que a veces lo expresan con odio, con un espíritu de venganza. Tarde o temprano me las va a pagar. Entonces ellos están entre nosotros, pero ya no están viviendo conforme a la palabra. Por eso repito lo que dice Apocalipsis. Dios dice: recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amados hermanos, reflexionemos si estamos viviendo la vida que Dios le agrada. Gente que va a las discotecas. No, porque eso no es malo. Porque ellos han concebido en su mente carnal que no es malo. Pero la palabra dice que el hombre natural, el hombre carnal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Y es a través de la palabra, como dijo Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí cuál es el fin de ellos. Muchas veces nos vamos envolviendo en este mundo, en las cosas de este mundo, y vamos perdiendo la visión y nos quedamos ciegos espiritualmente. Pero es cuando vayamos al altar de Dios, es cuando vamos allí que comenzamos a sentir ese calor, esa presencia de Dios, que se comienza a revelar y se nos quita la venda, y entonces vemos lo gran equivocado que estábamos. Por eso es importante no dejarnos llevar por nuestra propia opinión. Por eso es importante vivir una vida santa. Dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. No importa el razonamiento que le pongamos y lo que nosotros digamos. La Biblia es clara, es tajante, y la palabra de Dios se cumple. Es tanto que Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que yo te invito, amado hermano, si estás en esta situación, que tome la decisión de arrepentirte y comenzar la vida que a Dios le agrada y dar los pasos dentro de esos primeros frutos que se vieron reflejados en tu vida cuando conociste al Señor. Que decidas y determines en tu corazón no participar del pecado ni de las tinieblas, sino vivir una vida santa para Dios. Les bendigo y les amo. Esta palabra es para bendición de nuestras vidas. Te pedimos que por favor nos des un like, que te suscribas a tu canal Sin Fronteras, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video YouTube te notifique. Puedes hacer tus comentarios, que estamos dispuestos a recibirlo con mucho amor. Les bendigo a ustedes y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén.